Hola hermanos queridos, el Señor les bendiga. Seguimos pensando en nuestra preparación, en nuestra formación como líderes. Seguimos queriendo mejorar y avanzar, crecer, ¿no?, en esta tarea que el Señor nos ha dado, que es tan importante para su obra, tu crecimiento. Y hoy queremos seguir hablando acerca de las cualidades que necesitamos tener como personas que servimos al Señor, liderando a otras. Miren qué tarea, qué función, qué responsabilidad tan grande. Por eso son estos temas que estamos tocando, que tienen que ver con nosotros, con nuestra tarea, con esa posición o esa responsabilidad, vuelvo a decirlo, que nosotros tenemos. ¿Qué cualidades necesitamos? Hoy queremos hablar acerca de una cualidad tan importante como todas, en realidad, ¿no? Creo que todas son valiosas, todas son importantes. Pero sobre esta cualidad que hoy quiero hablarte, esto que necesitamos tener, dijo Winston Churchill, que es la primera porque es la que sostiene todas las otras cualidades o virtudes que como líderes podemos llegar a tener. Para este hombre, este ministro inglés, era la más importante, o era la primera, porque de esta dependían las otras cualidades que puede llegar a tener una persona, un líder. Y estamos hablando, ¿sabes de cuál? Estamos hablando de la valentía. Hoy queremos tocar el tema de la valentía en nuestra vida. Y creo que cierta razón tiene este varón, este hombre, ¿no? Que todas las otras cualidades que podemos llegar a tener como líderes, buenos comunicadores, como vimos anteriormente, y tantas otras, dependen de nuestra valentía. Un teólogo suizo muy conocido, Karl Barth, dijo así: la valentía es el temor que ya ha hecho su oración. Claro, el temor que ha orado, que ha recibido del Señor el valor para poder hacer todas las tareas, para poder realizar todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Imagínense un líder que no tenga valentía, que no sea valiente. Qué limitado que va a estar, porque la falta de valentía en realidad nos limita. Quiero contarte una historia. ¿Qué cosas tienen en común estos tres acontecimientos? Piénsalo un poquito. Alguien que venció el récord de velocidad en esa famosa carrera que existían antes, y estoy hablando del año 1914 en Daytona, en Estados Unidos. Alguien que venció el récord de velocidad hasta ese momento. Primer lugar. Segundo lugar, un piloto aéreo en la Primera Guerra Mundial, que fue el que más horas estuvo en el aire y que más victoria tuvo en su aparato de aviación. Uno de los pilotos de guerra en la Primera Guerra Mundial, el que más victorias tuvo en su país. ¿Qué de parecido o qué de común tiene finalmente con alguien que estuvo 21 días en una balsa en el Pacífico, solo, porque se había hundido su barco, pero resistió 21 días sobre una balsa? ¿Qué de parecido tienen estas tres historias o qué común denominador tienen? Bueno, ¿sabes? Es la misma persona, la que venció la velocidad en la carrera de Daytona en el año 1914, es el mismo que fue piloto de guerra, de aviación, militar, y que fue el que más victorias tuvo de todos sus compatriotas. Y es la misma persona que estuvo en el océano durante 21 días
resistiendo, las inclemencias ahí de la soledad, el hambre y todo lo que tú te puedes imaginar. Así que aquí vemos un hombre valiente venciendo los desafíos, vemos un hombre valiente venciendo los peligros y vemos un hombre valiente luchando. Por eso, para muchos, la valentía es una de las cualidades tan importantes que necesita todo líder. Y cuando vamos a la palabra del Señor, ahí vemos dos personas como Josué y Gedeón. Cuando Dios los llama y los coloca y les da la misión y los coloca en el lugar de autoridad, de liderazgo, y les habla a Josué y a Gedeón. Fíjense, solamente voy a mencionar estos dos casos, pero en realidad vos podés ver la valentía en todas las personas que el Señor ha llamado, porque es una de las características que tenían todos los que Dios llamó, o no lo tenían o lo recibieron por parte del llamado del Señor. Si bien Josué había estado 40 años al lado de Moisés, por ejemplo, 40 años en el desierto, había vivido Josué en Egipto como esclavo, pero luego salen de Egipto, de la esclavitud, y durante 40 años está al lado de un líder tremendo como lo fue Moisés. 40 años sirviendo, 40 años casi compartiendo las mismas cosas con Moisés, fiel en su servicio de ayudante de Moisés. Y luego Moisés se muere y llegan a las puertas de la tierra prometida y tienen que empezar la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán, pelear, luchar para tener la promesa que el Señor les había dado. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Josué cuando lo nombra como encargado, como líder, como el jefe del pueblo de Israel en esa etapa que le llamamos la conquista de la tierra prometida? ¿Cuál es una de las características? ¿Qué es lo que Dios le pide a Josué? Además de ser fiel, además de leer su palabra, ¿sabe lo que Dios le dice? 3 veces en el capítulo 1 de Josué le dice: quiero que seas valiente. Versículo 6, versículo 7, y lo reitera nuevamente en el versículo 9. Mira, 3 veces le dice que necesitaba ser valiente. Y así es como nosotros tenemos que ser. Necesitamos la valentía de Josué en nuestra vida para no tener miedo a las circunstancias, para no tener miedo a los desafíos, para no tener miedo, a los peligros, para no tener miedo de los desafíos que Dios ponga delante nuestro. También cuando Dios lo llama a Gedeón, ahí en el capítulo 6 del libro de Jueces, está el llamado del Señor a Gedeón a través del ángel y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Nuevamente, el esfuerzo, la actividad, la fuerza personal en hacer las cosas que debemos tenerlo, y la valentía, porque el trabajo necesitaba de una persona valentía. Por eso alguien dijo que el peor enemigo de la valentía es la seguridad y es la comodidad. Quiero decirte 4 cosas sobre la valentía. Lo primero es que la valentía se vence en el interior nuestro, ahí en nuestro interior. Dentro nuestro es donde se produce la batalla, donde uno gana y se transforma en un valiente. Fíjate que no estoy hablando de las circunstancias de la vida, no estoy hablando de los problemas de la vida, no estamos hablando en este momento de los desafíos, estamos hablando del interior nuestro. Cuando en nuestro interior ganamos, cuando en nuestro interior vencemos las batallas
de nuestro interior, de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, ahí es cuando nos transformamos en valientes. Luego salimos al campo de batalla y podemos tener victoria. Pero todas las victorias por las peleas, las luchas en la vida, solamente se van a dar cuando en el interior, ahí en nuestros miedos, en nuestros temores, nosotros nos paramos, nosotros los vencemos, como David cuando enfrentó a Goliat. ¿Te acuerdas? Bueno, la primera batalla que ganó David no fue contra Goliat. La primera batalla, la primera victoria de David fue en su interior. En su interior él estaba seguro que él iba a pelear con Goliat y le iba a ganar, iba a vencer por la gracia y la ayuda de Dios en él. Aunque era más pequeño, aunque no tenía experiencia en batallas militares, tal vez sí experiencia en luchas con leones y con osos, pero no tenía experiencia en batalla, en luchas militares. Sin embargo, aunque no tenía experiencia, aunque era más pequeño, aunque no tenía la fuerza de Goliat, sin embargo, en su interior, él ganó la batalla contra los miedos. Y cuando tú ganas la batalla en tu interior con tus miedos, entonces luego vas al campo de batalla y puedes pelear y puedes ver la victoria del Señor en tu vida. Así que mire usted, qué tremendo que es esto. En segundo lugar, quiero decirte acerca de la valentía, que la valentía es hacer las cosas. Miren qué sencillo que es esto que estoy diciendo. La valentía es hacer las cosas. Hace mucho tiempo atrás, el Señor creo que me dio esta seguridad que he tratado de transmitirla con muchas personas con las cuales he tenido que hablar en distintas oportunidades y también en distintas situaciones. Cuando tenemos que hacer algo, no nos detengamos a pensar si esto, si aquello, si los miedos. Mientras más nos detenemos a pensar, es como que nos vamos debilitando. Por eso nosotros hoy tenemos que saber que lo que hay que hacerlo. Y no demorarnos. Y no detenernos a pensar si es mucho, si es poco, si es difícil, si no es difícil. Lo que sabemos que hay que hacer, hagámoslo. Y en segundo lugar, en este punto es hacerlo correctamente. Hacerlo con todas las fuerzas. Hacerlo con todo nuestro entusiasmo. Un líder puede ser valiente siempre y cuando hace las cosas que tiene que hacer y las hace con todo su entusiasmo y con toda su fuerza. Por eso un famoso líder de las luchas por la igualdad, de las luchas por la libertad, que fue Martin Luther King, un pastor evangélico tan conocido mundialmente, ¿no? Mundialmente, porque luchó por la igualdad, luchó por la libertad de un grupo de personas de color en Estados Unidos. Él dijo que la medida suprema de un hombre no es donde se encuentra en tiempos de comodidad o conveniencia, sino dónde y cómo actúa en los momentos difíciles de la vida. Porque son esos momentos donde tenemos que demostrar la valentía y el valor. Así le pasó a Josué, así le pasó a Gedeón, así le pasó a este mismo hombre que dijo estas palabras, Martin Luther King, que luego, aunque sabía que lo estaban persiguiendo y que posiblemente podían llegar a matarle, finalmente lo mataron. Pero él dijo, no tengo miedo de morir, no tengo miedo de hacer esta lucha por el beneficio de tantas personas que estaban sufriendo por la desigualdad. Fíjense, este hombre tan valiente, este pastor evangélico que marcó un camino, no solamente en su país, sino también un camino de valentía en el mundo,
este hombre finalmente termina muriendo asesinado. Pero un líder es alguien que puede vencer todos sus miedos y sus temores. Quiero decirte lo tercero, la valentía. Cuando tú eres una persona valiente y la gente te mira, los que están cerca tuyo, aquellos que tú estás liderando, que tú estás guiando con la gracia, la bendición del Señor en tu vida. Bueno, esas personas te miran y cuando te ven actuando, cuando te ven hablando, cuando te ven moviéndote, que no es que no has tenido miedos, pero los has vencido en tu interior y ahora vas adelante a la batalla en lo que te toca hacer, una visita, una prédica, una enseñanza, y te ven moverte y te ven pararte y hacer las cosas y hacerlas sin temor y sin miedo. Ellos se sienten inspirados, ellos se sienten motivados a hacerlo. Esto es lo que logró el Señor Jesús con sus discípulos. Muchas veces los discípulos estaban, una de las cosas que tenían negativas, que estaban llenos de miedo, llenos de temor, pero lo ven al Señor Jesús actuar, lo ven como el Señor Jesucristo hace su tarea, hace su trabajo cuando vino a esta tierra, no cuando estuvo en el cielo, sino cuando estuvo en esta tierra, sin el ejército de ángeles, sin sus poderes naturales propios, sus atributos, porque recuerden que lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sin poderes sobrenaturales como nosotros, pero sin embargo, aunque no tenía nada, tampoco tenía miedo. Incluso cuando lo vienen a tomar ahí en el huerto de Getsemaní, la guardia del templo para llevarlo y ya empezar el proceso del juicio y de la muerte del Señor, no tengo miedo, no tengo miedo. Y los discípulos vieron el actuar del Señor y ellos cobraron ánimo, ellos se fortalecieron, ellos vieron a su líder que no tenía miedo a los gobernantes, no tenía miedo al imperio romano, no había miedo en su vida a la muerte, al sufrimiento, no tenía miedo en su vida a la soledad, no tenía miedo al desprecio. Vieron al Señor y entonces ellos se animaron en sí mismos. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que dice Pablo a la carta a los filipenses. Pablo dice a esa iglesia tan amada por él desde la cárcel, escribe una carta y le dice a la iglesia: hermanos de Filipo, no se preocupen por mis prisiones. Estaba en la cárcel, estaba en las prisiones, como tantas veces le pasó al apóstol Pablo. Pero Pablo le dice a los filipenses: hermanos, mis prisiones, mis sufrimientos le han dado aliento a otros creyentes para que prediquen el evangelio. Porque cuando uno ve a su líder, a su maestro, a quien le está guiando en la vida espiritual, lo ve con tanto valor, con tanta fuerza, que no tiene miedo en pararse, en predicar, no tiene miedo a las acechanzas del enemigo. Entonces nuestros liderados, nuestros discípulos, nuestros hermanos se sienten animados. Tu valentía no solamente será una bendición para tu vida, para tu ministerio, sino que tu valentía también va a hacer que otros se animen y hagan lo que tú estás haciendo o actúen como tú lo haces. Y finalmente, quiero decirte que tu valentía es tan importante y es tan necesaria que esté presente como una cualidad en tu vida y en tu ministerio. ¿Sabes por qué? Porque la valentía hará que se extienda tu ministerio. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Por supuesto que sí. La falta de valentía hace que nuestro ministerio se limite, hace que nuestro ministerio se achique. Pero cuando Dios levanta una persona
Ahí esa persona tiene valentía, tiene valor en su vida. Y entonces, como no tiene miedo, los ha superado, los ha vencido en su interior, entonces ahora extiende su ministerio y va a cosas nuevas que antes no tenía o no las había hecho y ahora las puede hacer. ¿Por qué? No porque sabe exactamente cómo hacerla, no porque no va a tener ninguna dificultad, simplemente porque se anima a hacerlo. Y eso se llama valentía en la vida. Y el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu que nos da valor en la vida para poder hacer las cosas que el Señor nos ha dicho. ¿Sabes? El historiador romano Tácito dijo: el deseo de seguridad se opone a cualquier empresa grande y noble. Por eso hoy Dios nos está diciendo que seamos valientes, que superemos nuestros miedos. Creo que todos los seres humanos, quién más, quién menos, hemos tenido miedos en nuestro interior de hacer las cosas, o miedos de fracasar, o miedo de que nos critiquen, o miedo de que no nos quieran. Creo que eso ha estado en nuestro interior. Pero Dios te dice hoy que confíes en Él, que superes tus miedos y que te transformes en un hombre, en una mujer valiente, que enfrentes las dificultades, enfrentes los desafíos que se presenten en tu vida o las luchas que te toquen pasar en tu ministerio o en tu vida personal. Y vas a ver, cuando vos seas valiente y vayas hacia adelante en lo que Dios quiere que hagas, cómo la gloria de Dios se va a manifestar, porque la valentía fue y es una característica o una cualidad en todos los que han servido al Señor, los que estamos sirviendo al Señor y los que van a servir al Señor. Y me parece que estamos llegando a los tiempos donde cada vez va a ser necesario más creyentes valientes para que puedan predicar al Señor Jesucristo en tiempos difíciles que posiblemente están por venir. Que Dios te bendiga y que seamos valientes en el Señor. Hasta la próxima. Bendiciones.